Buenos días. Nuestro sistema sanitario está lleno de paradojas. Una de ellas la señalaba esta semana la ministra de Sanidad. Ana Mato reconocía la necesidad de poner freno a un gasto sin control que acaba convirtiéndose en dispendio, mientras que los proveedores dejan de cobrar y las facturas se acumulan en los cajones. Otra de las contradicciones es que las comunidades autónomas tengan transferidas las competencias para gastar, pero no puedan decidir en lo que se produce ese gasto. Así lo expresó el portavoz de CiU en el Congreso, que se preguntaba por qué las autonomías no pueden intervenir en la aprobación de unos medicamentos que después tienen que pagar. Y es que para Durán y Lleida la situación es tan crítica en el Sistema Nacional de Salud que lo que hay que ver es qué dinero se tiene que dedicar a la sanidad española y con ese dinero ver qué se puede hacer y no la inversa como se viene haciendo hasta ahora. En definitiva, lo que sí está claro es que la situación actual no permite más paradojas. Comenzamos. Los grupos políticos piden un pacto por la sanidad. La ministra de Sanidad apuesta por frenar el gasto sanitario. Los intereses de demora a causa de la deuda hospitalaria podrían superar los 1.148 millones de euros. Si las farmacéuticas reclaman los intereses a las autonomías, tendrían que pagarles más de 732 millones de euros adicionales. Se estima que el número de mujeres portadoras de prótesis PIP en España es de 18.500. Para profundizar en este tema contamos con el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora. Cataluña ha aprobado con el apoyo del PP sus presupuestos para 2012. Estos incluyen importantes medidas de control y racionalización del gasto sanitario. El esfuerzo parece estar dando sus frutos según CiU, pero no es suficiente para que el sistema sea sostenible. Por ello, Durán y Lleida pedía esta semana a la ministra de Sanidad que el Estado participe en la tarea, ya que hasta el momento no lo ha hecho. Convergencia y Unió ha planteado al Gobierno la convocatoria de un gran pacto por la sanidad. El objetivo es dar solución a un gasto que, en palabras de Durán y Lleida, hoy por hoy es insostenible. Para CiU, la situación actual y futura del Sistema Nacional de Salud es grave y la previsión es que en los próximos años su coste aumente. Antes que ponernos de acuerdo en qué cartera de servicios para sanidad o para servicios sociales, conviene saber con qué recursos contamos para poder atender esos servicios. Y será a partir de los recursos con que contemos como podamos después ponernos de acuerdo en los servicios para garantizar ese servicio básico. Estamos hablando hoy de sanidad. El diputado catalán ha explicado que lo más importante que se tiene que resolver es la financiación del sistema sanitario. ¿Por qué las comunidades autónomas, señora ministra, no pueden intervenir en la aprobación de unos medicamentos que difícilmente después pueden financiar? ¿Por qué razones, en ese sentido, el Estado no financia el aumento de gasto que deriva de esos nuevos medicamentos, de esos nuevos acuerdos? Por tanto, si empezamos la casa al revés, no acabaremos nunca construyendo un auténtico pacto de Estado. Por su parte, la ministra de Sanidad, Ana Mato, recordó la propuesta que ya realizó en su intervención en el Congreso de un pacto similar para el ámbito sociosanitario. Creo también que debemos poner freno a un gasto sin control que acaba convirtiéndose en dispendio, mientras paradójicamente los proveedores dejan de cobrar o las facturas sin pagar se acumulan en los cajones. Por eso, quiero sentar las bases de un sistema de sanidad y de servicios sociales que, además de ser altamente valorado por los españoles, sea responsable en la gestión de unos recursos que, no está mal recordar de vez en cuando, se financian con los impuestos de todos. Mato también ha coincidido en poner freno al gasto. La necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales que garantizara a nivel nacional un sistema sostenible de sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y que girara sobre un principio inamovible: el ciudadano como eje del sistema. A él se orientará toda la atención sanitaria y social, porque las personas, señoría, son nuestra prioridad. En definitiva, todos a la espera de un pacto que esperan se haga realidad, en palabras de la ministra, más pronto que tarde. Las comunidades autónomas deben a los proveedores sanitarios un total de 11.599 millones de euros. El plazo medio de demora para los suministradores de fármacos es de 525 días y para los productos sanitarios de 473. Si estas compañías reclamasen los intereses a las administraciones sanitarias, las cuentas de estas empeorarían notablemente. Veamos por qué. Los problemas que atraviesan las administraciones regionales para hacer frente a los pagos a sus proveedores podrían agravarse si estos abandonaran la vía de la negociación y se acogieran a la judicial. La ley contra la morosidad contempla la posibilidad de que los suministradores del Estado reclamen intereses de demora.
Según cálculos realizados por el Global, estos ascenderían a los 1.148 millones de euros si se analiza exclusivamente la deuda contraída con las empresas que se encargan de servir los fármacos y los productos sanitarios. Es decir, las comunidades tendrían que pagar un 9,9% de lo adeudado. La otra cara de la deuda es el IVA, ya que los proveedores sanitarios deben pagar los impuestos relativos a los productos que han servido. En total, 673 millones de euros por liquidaciones de un IVA que tardarán más de 1 año y 4 meses en cobrar. Más cosas, en ocasiones nos sometemos a pruebas diagnósticas que nos exponen a radiaciones ionizantes, como por ejemplo los TAC. Estos tienen un potencial impacto negativo si no se controlan. Por eso en País Vasco se ha puesto en marcha el historial dosimétrico, que permite registrar en la historia clínica de cada niño la cantidad de radiación que acumula en cada momento. El objetivo es prevenir las exposiciones que no sean estrictamente necesarias. El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha presentado el historial dosimétrico. Se trata de una nueva herramienta que permite almacenar los datos de las radiaciones ionizantes a las que cada paciente está expuesto en determinadas pruebas diagnósticas, como por ejemplo los TAC, que es la prueba de mayor impacto en cuanto a dosis de radiación. De hecho, produce entre el 40 y el 70% de toda la radiación empleada con fines diagnósticos. El objetivo es evitar posibles efectos adversos controlando la exposición, sobre todo en los niños, especialmente sensibles a las radiaciones. En definitiva, este nuevo dispositivo permite concienciar a los pacientes y a los médicos de que la radiación tiene efectos secundarios que hay que evaluar y sopesar antes de ordenar la realización de determinadas pruebas diagnósticas. Un estudio sobre el uso de los tratamientos de rehabilitación ha abierto un debate sobre la utilidad de alguna de estas técnicas de innovación tecnológica. El 60% de los fondos que el Servicio Canario de Salud ha dedicado a rehabilitación lo ha hecho a tratamientos ineficaces y sin fundamento científico. Estos son los resultados de un estudio presentado por la Organización Médica Colegial y por la Fundación COVAX. El análisis se ha centrado en las consultas de dolor cervical, lumbar y de hombro, los 3 motivos más frecuentes por los que un paciente es derivado a rehabilitación. Las conclusiones del documento, según sus autores, podrían extrapolarse al resto de España. Si es necesario recortar, empecemos recortando lo inútil y lo contraproducente, ¿no? Por otra parte, esto también refleja la irracionalidad de la sistemática vigente hoy en día para decidir qué se paga y qué no se paga con recursos públicos. Por eso se proponen diversas medidas. Recortar el gasto inútil, reinvertir los recursos así ahorrados en extender los tratamientos eficaces. Asimismo, es importante detectar el problema. Necesitamos crear mecanismos que nos permitan evaluar, igual que esta iniciativa, que es una iniciativa que toma la Fundación COVAX, que nos permita saber y conocer y estudiar y evaluar aquellas que resulten ineficientes, como nos ha hecho hasta ahora. Estos resultados sugieren que la eficiencia de los recursos sanitarios puede mejorarse notablemente, por lo que según la OMC no tiene sentido plantear medidas como el copago mientras no se racionalice la sistemática con la que se decide qué tecnologías merecen ser cubiertas. Para hablar sobre este estudio tenemos conexión telefónica con Ana Jiménez, vicetesorera y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Buenos días. Hola, buenos días. Desde el Consejo, ¿qué opinión ofrece de este estudio? Bueno, pues desde el Consejo la opinión sobre nuestro estudio, como ya se ha emitido en una nota de prensa, lo cierto es que no es muy acertado, ya que se trata de un estudio con diferentes fallos. Uno es que es obsoleto, otro en el que un diagnóstico de una forma tan genérica, el llamado dolor de cuello, dolor de hombro, dolor lumbar, cuando hoy actualmente existiendo unas técnicas muy novedosas para determinar cuáles son las patologías que afectan a estos 3 bloques que ha determinado este estudio, pues no queda nada claro y concluyente. Y desde luego someter a unos pacientes a 30 sesiones de un tratamiento no especificado y sobre todo que se ejecuta después de 12 semanas de haberse hecho la valoración de ello, pues no es muy claro. Desde su experiencia, entonces, ¿esto es algo generalizado, lo que plantea este estudio en la atención en los pacientes? Desde mi experiencia, que son ya 22 años como profesional, que soy fisioterapeuta, no
no es un buen estudio. Deja demasiadas lagunas, pero bueno, es un punto de partida en el que nos hace reflexionar a todos los sanitarios. Antes de adoptar medidas de copago, es esencial realizar estudios de viabilidad tanto de los recursos humanos como profesionales que tenemos. Lo cierto es que nuestro sistema de salud actualmente pues está algo obsoleto. En ciertos profesionales no lo suficientemente bien utilizados, y la dinámica que se lleva en los servicios pues no es la más óptima en estos casos. Al paciente se le hace dar demasiadas vueltas dentro del sistema, y muchos de estos problemas se solucionarían si fuesen derivados directamente al fisioterapeuta y se iniciasen los tratamientos adecuados y correctos. Y para ello los fisioterapeutas pues sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que utilizar según qué patologías nos lleguen. Y para esto tenemos hoy evidencia tanto científica como clínica bien contrastada. Doña Ana Jiménez, pues nos quedamos entonces con esa reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La cooperación médica ha devuelto la vida a 62 personas en Kenia. ¿Cómo? Se lo contamos. El desarrollo de un centro de excelencia en trasplante renal en Kenia. Este es el objetivo principal del proyecto Interlife, una experiencia que relata un libro presentado esta semana. Interlife, cooperación médica para dar vida a través del trasplante. Describe así este proyecto público-privado que lleva a cabo la compañía farmacéutica Novartis en colaboración con el Hospital Nacional de Kenia. Que si todos aportan su grano de arena, para un proyecto como este, al final sale. Y es que Interlife ha implantado con éxito un programa estable de trasplante renal de donante vivo en Nairobi. Además, reconocidos expertos españoles en este campo han formado y capacitado a profesionales sanitarios en Kenia, logrando salvar ya 62 vidas. Interlife está haciendo un buen trabajo para mucha gente que si no fuera por ellos habría perdido la esperanza. Por su parte, el apoyo de Novartis parte de todos sus empleados. Cada año la compañía pide a sus colaboradores que donen €1 de cada una de sus nóminas y la empresa pone la misma cantidad que haya sido recaudada para, entre todos, decidir a qué proyecto solidario donarla. Este año no podría ser otro que Interlife. Este año hemos podido recoger una cantidad que ronda alrededor de los 18.000 o 20.000 euros entre la aportación de los empleados y de la compañía, que vamos a destinar a Interlife con la compra de material quirúrgico que allí hace mucha falta y de alguna máquina más de diálisis. Así que todos, como veis, sentimos en Novartis Interlife muy dentro del corazón. Como todas las semanas hacemos un repaso a la prensa especializada. José, muy buenos días. ¿Qué destaca en su portada Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica analiza esta semana el impacto que tendrá en el sector sanitario la reforma laboral que inicia ahora su trámite parlamentario. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la reforma laboral cambiará las reglas del juego en el sector sanitario, con clara repercusión en el ámbito privado y un impacto limitado en el sector público, según los especialistas consultados por Gaceta Médica. Además, nos hacemos eco de la rebelión emprendida por los colegios de médicos contra los recortes. En un manifiesto redactado por la Organización Médica Colegial denuncian la situación crítica sin precedentes que vive el Sistema Nacional de Salud. Los médicos consideran los ajustes que están realizando los gobiernos autonómicos indiscriminados y desproporcionados y alertan de la posible pérdida de calidad en la asistencia sanitaria. Vamos ahora con el Global, que esta semana trata uno de los temas más candentes de la legislatura. Carmen, ¿qué nos puedes contar? Buenos días. Esta semana el Global analiza uno de los grandes debates de esta legislatura, alcanzar la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario. Para ello cuenta con las opiniones de expertos en economía de la salud, que abordarán una de las herramientas utilizadas para conseguir este fin, el copago y sus variantes como la tasa por receta catalana o los sistemas que utilizan nuestros vecinos europeos. Asimismo, el Global ofrecerá el punto de vista del sector respecto a la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno, las últimas novedades que se han producido en las elecciones a la presidencia de la patronal de la distribución, Fedifar, o los problemas derivados de los intereses de demora a causa de la deuda hospitalaria.
El fraude de las prótesis PIP saltaba a los medios poco antes de las Navidades y el goteo de informaciones ha sido constante desde entonces. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha recibido 269 notificaciones de incidentes relacionados y ya se ha procedido a la retirada de 391 de estos productos, de los cuales un 70% presentaban algún tipo de rotura. Se estima que el número de prótesis PIP en España es de 18.500. Y para hablar de este tema contamos hoy con el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora, doctor Jaume Macià. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se ha actuado ante esta situación? Porque se supone que estas prótesis estaban aceptadas, habían pasado todos los controles de calidad y, por tanto, se trata de unas ciertas prótesis, no todas, ¿no?, las que se han implantado. Yo creo que primero que todo hay que decir que se ha actuado y se está actuando correctamente, desde el punto de vista tanto del Ministerio como de la Agencia Española del Medicamento como de las sociedades científicas. Es verdad que estamos ante una situación totalmente inusual, porque esto no es nada más que un fraude sanitario que afecta primero que todo a las pacientes y que afecta también a los cirujanos, porque es un material que nosotros desconocíamos, que evidentemente pues, se fabrica de una forma incorrecta. Hablaba la Agencia Española de Medicamentos de 18.500 prótesis. ¿Esto supone cuántas mujeres y es más o menos aceptable esta cantidad o se estima que hay más? Sí, a ver, estamos hablando de estimaciones. Se habla de alrededor de unas 10.000 pacientes que puedan llevar estas prótesis, pero debido a la falta de regulación del sector y a la carencia hasta ahora de un registro nacional de implantes, no podemos saber, es decir, tenemos la estimación que viene desde el mundo de la cirugía plástica. Desafortunadamente, en nuestro país, aún hoy en día, no son los cirujanos plásticos, es decir, no son la gente que está formada para ello, pone prótesis. Por eso carecemos de una cierta información y, por tanto, puede ser un poco más incluso de esa estimación. Un registro de implantes que a raíz de esta situación se va a empezar a hacer, ¿no?, aquí en España. Sí, de hecho es una realidad y llevamos con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento desde diciembre trabajando con la elaboración de este registro y creo que oficialmente, ya, bueno, de hecho está hecho, oficialmente se presenta y se empieza a funcionar esta semana. ¿Se sabe qué efectos puede tener la rotura de estas prótesis en el organismo? A ver, sabemos los efectos que tienen las que hemos analizado hasta ahora y ahí yo creo que hay que dar el mensaje de tranquilidad, no tienen efectos nocivos graves para las pacientes, no hay ninguna relación con cáncer o con ninguna otra enfermedad severa ni grave. Lo único que provocan es un cierto número de esos implantes, si se rompen, provocan una reacción inflamatoria mayor a lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que la prótesis, si el cambio de una prótesis o la retirada de una prótesis es un proceso muy sencillo, cuando esta prótesis mal fabricada se rompe y provoca este proceso inflamatorio, pues cuesta muchísimo más de retirar y puede dar alguna sintomatología tipo dolor, molestias, dolor referido, pues mayor a lo habitual. En condiciones normales, las prótesis que se implantan tienen 10 años de garantía. Es así como los fabricantes las comercializan, ¿no? Hablamos, por tanto, de una prótesis que no tiene garantía de por vida. ¿Cuándo hay que retirarlas? A ver, hay un concepto que hay que dejarlo claro. Ninguna prótesis tiene garantía de por vida, porque prácticamente nada tiene garantía de por vida, ¿no? Lo que se recomienda hasta ahora, porque lo que vamos aprendiendo es de la experiencia, ¿no? Hasta ahora, con las prótesis bien fabricadas, que son la mayoría excepto estas, porque de hecho estamos hablando, hay que dejarlo claro, de un fraude, las prótesis se recomienda que entre los 10 y 15 años debe realizarse un control para ver cuál es el estado de las prótesis. Porque hay prótesis, debido al metabolismo de cada persona, que sufren un desgaste y ese desgaste suele ser que entre los 10-15 años pueden romperse o pueden tener facilidad para provocar un exudado y por tanto tienen que ser reemplazadas. Pero no todas las prótesis a los 10 o 15 años deben ser reemplazadas. Hay que analizar cada caso cómo está y entonces tomar la decisión. Porque desgaste no implica rotura, ¿no? No, de hecho las prótesis, primero que hoy en día están fabricadas la gran mayoría de un gel cohesivo de silicona, que eso ya dificulta que incluso en el caso de una rotura haya una migración de esa silicona. Pero esas capas que tienen de protección, es verdad que
hay gente que por lo que sea interactúa con esa capa y se van desgastando, se van como adelgazando. Entonces, no es que esté rota, físicamente rota, la podemos sacar íntegra la prótesis, pero sí que se percibe un trasudado, es como si fuese una sudoración de la misma prótesis y en este caso hay que cambiarlas. Desde la SECPRE, entonces, ¿cómo se recomienda que las mujeres que tienen implantadas prótesis PIP actúen? A ver, las mujeres que saben que llevan prótesis PIP deben acudir a su cirujano plástico. En el caso que no sepan quién les ha implantado o que no se fíen del médico que lo ha hecho porque no saben ni siquiera si es cirujano plástico, pueden acudir a la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, que la sociedad le facilitará un cirujano plástico cercano a su domicilio para que sea valorado. Entonces el cirujano plástico valorará la prótesis desde el punto de vista clínico, radiológico y se tomará la decisión si hay que hacer una explantación inmediata y rápida o hay que hacer una explantación programada, es decir, sin prisa pero sin pausa. ¿Cómo se le puede asegurar a una paciente que se va a someter a un implante de mamario que está en buenas manos? Porque ahora mismo la regulación en nuestro país está un poco deficitaria, quizás. Yo creo que la gente tiene que cambiar el concepto, ¿no? Es decir, dejarse de lo que digo yo, de campañas publicitarias y de musiquita y de eslogans publicitarios y tiene que saber cuál es el nombre y apellidos del cirujano. Tiene que saber cuál es la formación del cirujano. Es decir, tenemos que saber con quién entregamos nuestra confianza. Hasta ahora, pues debido a ese boom que había a lo mejor del mundo de la estética, de la publicidad y una falta a lo mejor de seriedad por parte de algunos colectivos, pues hacía que la gente fuera al anuncio de turno y allí se ponían a ponerse muy guapas. No, hay que saber quién es. Y si la paciente acude a un cirujano plástico con formación, esa es la primera garantía. Porque ningún cirujano plástico con formación va a poner, evidentemente, un producto de baja calidad y ninguno va a hacer un proceso quirúrgico en una clínica que no esté homologada. Estos son los tres primeros pasos. Cirujano, productos de calidad, clínicas homologadas y serias. Y con eso, la cirugía estética es una cirugía, pues yo diría, de la más segura que hay y la cual los pacientes pueden recurrir a ella sin ningún tipo de riesgo. ¿Hay un registro de profesionales en la SECPRE a la que se puede acudir? Sí, es decir, para ser miembro de la SECPRE, primero que todo, tienes que tener el título especialista oficial que otorga el Ministerio después de un programa de formación como es el MIR, es decir, un proceso de selección y 5 años de formación. Y luego, la misma SECPRE ya procura unos controles de formación continuada para sus miembros y en el caso que alguien no los cumpla, que afortunadamente no suele ocurrir, pues se le invita a que se actualice o si no a que salga fuera de esa sociedad científica. Doctor, con el tema de los implantes siempre surgen así cuestiones y dudas. Una de ellas es si hay relación con un aumento o con más probabilidad de padecer cáncer de mama si se tienen este tipo de prótesis. No, la verdad es que no hay y se han realizado pues desde años que se llevan siguiendo la evolución de los implantes y más ahora, no hay ninguna relación causa-efecto con las prótesis PIP ni con otro tipo de prótesis con el cáncer de mama ni con otro cáncer. Hay estudios muy serios, el Instituto Oncológico francés como corresponsable que es Francia de la fabricación de los implantes revisó de una forma exhaustiva todo eso hace tan solo pues unos meses y se ha constatado y se ha ratificado y confirmado de que no hay ningún tipo de relación. Entonces yo creo que hay que pues, informar y no alarmar y eso, porque a veces sin querer mezclamos los conceptos y la gente no tiene claro. No hay ningún tipo de relación, en fecha de hoy, evidentemente. Muy bien, doctor, pues con ese mensaje tan claro nos quedamos. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. El arte no solo es bello, también puede ser terapéutico. Esta semana nos despedimos con un ejemplo de cómo puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes. Para ello nos acercamos hasta el Hospital de la Paz. No se olviden que mañana tiene una cita con el programa Estar Bien a las 12 de la mañana en Intereconomía TV. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. El proyecto comenzó en 2009. En esta última fase se han decorado las paredes de los vestíbulos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos situado en la primera planta del Hospital Infantil y del área de pediatría en general. El objetivo de esta iniciativa enmarcada en el plan de humanización del Hospital Infantil es reducir la ansiedad y amortiguar el miedo de los más pequeños a la institución médica y, ¿por qué no?,
como Álvaro, hacer realidad sus sueños. Mi sueño, pues, ser militar. Es fundamental, yo creo que es fundamental toda la alegría que tú transmites, él la recibe así y tiran para adelante. Los voluntarios que colaboran se reúnen con el personal sanitario de cada planta para identificar las necesidades específicas de los más pequeños y seleccionar los temas sobre los que desarrollar dibujos. Todos hacen un esfuerzo por hacer la vida más fácil, alejando los malos momentos. Que no les quede ningún mal recuerdo y que no les parezca esta etapa como algo de lo que tengan que olvidarse, sino al contrario, que puedan ayudar a los demás y a la sociedad en general. En definitiva, se trata de que el ingreso hospitalario no suponga una ruptura con su vida diaria, que se estimule el autocuidado y la capacidad de decisión, contando para ello con los padres y profesionales implicados en todo el proceso.